libro de los Salmos, en el capítulo 137. Vamos a leer este salmo hermoso, vean lo que dice. Lo vamos a leer hasta el número 6, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegare a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Quiero que tratemos, hermanos, de imaginarnos una escena como esta, hermanos, que el pueblo de Dios estaba viviendo en tiempos de la deportación a Babilonia. El pueblo de Israel estuvo deportado o cautivo 70 años en el imperio babilónico, conquistados por el rey Nabucodonosor II. Pero les voy a explicar rápidamente, hermanos, para que ustedes se den cuenta cómo estuvo el asunto, por favor. Según la historia de Israel, hermanos, el primer rey de Israel, históricamente, hermanos, fue Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Qué sucedió con el rey Saúl? Fue un rey que unificó todas las tribus de Israel que estaban en cierta forma separadas porque eran gobernadas por los jueces, y el último juez que era Samuel. Entonces Dios levantó al rey, a Saúl como rey, y unificó todas las tribus, las unió. El segundo rey de Israel, históricamente, fue David, quien extendió el reino, porque fue un conquistador. Conquistó gran parte del territorio que Dios ya les había dado a su pueblo. Echó fuera más de 40 reyes, derrotó, hermanos, y sometió en su reinado. David era un hombre épico, hermanos, que incluso se le tiene como un tipo de Cristo, como un tipo del Mesías. David extendió el reino. Luego lo sucedió su hijo Salomón, quien ustedes saben, hermanos, que fue uno de los hombres más ricos y sabios que pudo haber existido en la tierra. Y aunque en su periodo de sus 40 años de gobierno o de reinado no hubo guerra ni nada de eso, al final de su reinado, Salomón ofendió a Dios y Dios lo sentenció con dividir su reino. Así que cuando murió Salomón, el reino de Israel se dividió. El reino del norte, teniendo como capital Samaria y teniendo 10 tribus, que eran 12 tribus, 10 tribus de Israel, formaron un reino en la parte del norte como su capital Samaria, donde gobernaba o reinaba Jeroboam. Y años después fue conquistado ese reino por los sirios, por el rey Salmanasar, rey de Siria. Si usted quiere comprobarlo, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 9 en adelante, ahí le va a decir.
Y en el reino del sur, como se dividió, se quedaron solamente 2 tribus, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y su capital fue la capital de Jerusalén. Esa era la capital del reino del sur. Después de Salomón, el reino del sur fue gobernado por Roboam. Y en los tiempos del reinado del rey Joaquín, vino Nabucodonosor II y sitió la ciudad de Jerusalén y conquistó el reino del sur. ¿Sí, hermanos? Entonces dice que Nabucodonosor se llevó cautivos a muchas personas de Israel, del reino del sur, principalmente la gente noble, la gente sabia, la gente entendida, allí donde estaba Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y todos esos jóvenes hebreos que se destacaron en el reino de Babilonia. Allí estuvieron cautivos durante aproximadamente 70 años, hermanos. ¿Está conmigo? 70 años de haber sido alejados de su pueblo. Casi siempre nosotros somos muy apegados a nuestro rancho, ¿verdad? Y cuando nos alejamos unos años del rancho nos vamos a los United States, ¿verdad? Y cuando regresamos después de 5 años decimos, no, pues mi ranchito querido y el mole y esas cosas, añoramos, ¿no? Y eso que más nos vamos a trabajar. Pero esas personas del reino de Judá fueron cautivas para ser esclavizados, hermanos, en el reino de Babilonia, a las órdenes del rey Nabucodonosor II. Allí estuvieron. No era lo mismo estar en su propio pueblo y hacer las cosas que en su pueblo hacían, que estar en una tierra de extranjeros, de extraños, con otro lenguaje, con otro idioma, con otras costumbres, con otros dioses. Así que este salmo nos da una escena de la condición espiritual y anímica que tenían los hebreos que fueron cautivos en Babilonia. Fíjense qué escena nos da. Y decían, junto a los ríos de Babilonia, usted sabía, hermanos, que en Babilonia existía una de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. ¿Quién no le gustaría haberse dado un tour por los jardines colgantes de Babilonia? Y sin embargo, ellos estaban ahí, junto al río de Babilonia, junto a los sauces, junto a los grandes paisajes tan hermosos de los cuales disfrutaba este reino. Pero ellos tenían otra actitud, tenían otro sentimiento, porque decían, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y ahí llorábamos. A pesar del hermoso paisaje y las hermosas cosas que había, llorábamos, nos sentábamos a llorar ahí, dice, acordándonos de Sión, acordándonos de nuestro rancho, de nuestro pueblo. Jerusalén se distinguía por ser un pueblo muy polvoso. ¿Cómo es que añoraban un pueblo polvoso y seco y a veces caluroso, estando en un paisaje tan hermoso como los jardines colgantes de Babilonia, los ríos hermosos y los paisajes, los sauces? Pero esa era la situación que vivían aquellos cautivos de Babilonia. Dice, allí llorábamos y nos acordábamos de Sión. Dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Incluso dice,
y a los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cántenos algunos cánticos de Sión, cántenos algunas canciones de las que allá cantaban. Porque si bien, hermano, algunas de las características del pueblo hebreo, hermanos, que los distinguían, hermanos, era que en primer lugar ellos amaban a Dios con toda su alma, porque cumplían el texto de Deuteronomio 6, 4 y 5, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ellos amaban a Dios con toda su alma, era una de las características que tenía el pueblo hebreo. Dentro de otras características que tenía el pueblo hebreo es que amaban su patria, amaban Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, aleluya. Amaban su pueblo, su rancho, eran amantes de sus raíces. Y dentro de otras características, el pueblo hebreo era gente muy alegre, muy contenta, muy fogosa, llena de adoración a Dios, de alabanza. Muchas festividades hacían, música de excelencia, canciones, danzas. Incluso en el tiempo del rey David, hermanos, dice que David orquestó o formó una orquesta de 4,000 músicos y cantores. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? 4,000 músicos y cantores, hermanos. Formó un coro glorioso que cuando cantaban, hermanos, el cielo y la tierra temblaba. Gloria a Dios. Era una alabanza gloriosa. David era un hombre que le gustaba alabar a Dios. Era un poeta y un escritor de canciones, de alabanzas al Señor. Era un hombre que se destacaba por tener el gusto de alabar a Dios de una manera fuerte, explosiva. Cuando trajeron el arca del pacto hacia la casa de David, recuerden que David cantaba y danzaba con todas sus fuerzas, gritaba y saltaba, que hasta los vestidos se le levantaban, aleluya. Porque esa era una de las características del pueblo hebreo, hermanos, que era un pueblo gozoso, alegre. ¿Cómo no ser gozosos y alegres al saber que tenemos a un Dios vivo y verdadero? Gloria a Dios. No un ídolo, no ídolos de plata y de bronce y de madera, al Dios vivo y verdadero, Jehová, Rey de reyes y Señor. Por eso es de que bajo esas características que el pueblo tenía, ahora los vemos en otra situación, hermano. Los vemos cautivos en una tierra extraña, los vemos desolados y afligidos, lejos de Jerusalén, sin ánimo, sin inspiración, añorando aquellas celebraciones, porque decía, nos sentábamos a llorar y nos acordábamos de Sión. Sión quiere decir alabanza. Nos acordábamos de Sión y de las fiestas. Ahí llorábamos. Hacíamos más grande el río, el cauce del río, con nuestras lágrimas. Pero mira el paisaje hermoso, no nos importa, no estamos en nuestra tierra, estamos en una tierra de extraños, estamos cautivos aquí, estamos lejos, muy lejos de nuestra tierra, de nuestra amada Jerusalén. Y ahí llorábamos y entre los sauces colgábamos nuestras arpas. ¿Para qué las queremos aquí? Y aquellos nos decían, oigan,
cántenos unas canciones de esas que ustedes se sabían allá, cántenoslas a ver qué tal se oyen aquí. ¿Cómo vamos a cantar canciones en una tierra de extraños? No es lo mismo, no es la misma inspiración, no es el mismo gozo. No hay como estar en nuestra Jerusalén, en el monte de Dios, y ahí regocijarnos y alabar a Dios, hermanos. Aleluya. La vida de nuestra congregación, hermanos, y nuestra propia vida, la vida espiritual de nuestra congregación y de nuestra propia vida, hermanos. Porque si bien quiero decirles algo, hermanos, hablando de nuestra congregación, comunidad cristiana, hermanos, si bien esta iglesia ha experimentado la gloria de Dios, si bien esta iglesia, hermanos, ha habido tiempos y épocas, hermanos, en las que hemos vivido, hermanos, donde hemos visto manifestada la gloria de Dios y el poder de Dios. Tenemos una historia aquí en este municipio, hermanos, donde de la nada, hermanos, surgió un pueblo, una iglesia, hermanos, llena del poder del Espíritu Santo, llena de gozo, se manifestaba de una manera poderosa. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Cuando estábamos precisamente en este mismo lugar, pero sin paredes, sin piso pulido, sin techo, sin nada, solo unas lonas y mucho polvo alrededor de eso, y los hermanos cantaban y saltaban y corrían y se levantaba la polvadera. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Y allá la gente, hermanos, entre la bardita así que se veía, todos estaban asomándose así a ver qué, y estos locos que tenían, y estos hermanos no les importaba, cantaban, saltaban, gritaban, bailaban. Oh, gloria al Señor, porque si bien, hermanos, también nosotros tenemos recuerdos de cosas que vivimos en el poder de Dios. Aleluya. Hacíamos unas fiestas. Hermanos que vivieron ese tiempo, cuéntenle a estos jóvenes lo que han vivido en el pasado. Aleluya. Hay un eslogan, hermanos, que nuestra asociación en esta nueva administración, con nuestro hermano líder, director general Josué Pérez Pardo, quien ahora dirige la asociación como director general, que es pastor de más de 100 iglesias allá en las áreas de Chiapas, hermanos, y que por fin pues aceptó ser el director general de nuestra asociación, hermanos, ¿verdad? Hay un eslogan que él está, o que su comité está difundiendo en este tiempo para la gran celebración de los 100 años, que dice así, hablándole a la asociación, a la iglesia Isipar: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Porque si bien ellos también saben, y la misma historia de la iglesia se sabe, hermanos, que nuestra iglesia Isipar, hermanos, nació allá hace ya 100 años, que vino aquí a Hidalgo un movimiento, porque vino como un movimiento, no como una iglesia, como un movimiento cristiano, evangélico, pentecostés, que hombres de Dios como el hermano Ornelas, fundadores de esta asociación, y que Dios usó para traer un movimiento pentecostés, hermanos, aquí a Hidalgo y al Estado de México, y que ahora se ha expandido a lo largo del país y que ha alcanzado incluso otros países. Dice que tenemos algunas iglesias allá en China, fíjense, y en los Estados Unidos y en Centroamérica hay iglesias de la Isipar, hermanos. Si bien al principio nuestra asociación comenzó con un mover glorioso del Espíritu Santo, hermanos, un mover
donde el poder de Dios se podía manifestar y palpar, hermano, a través de estos hombres misioneros, visionarios, y que Dios usó, hermanos, para llevar este movimiento a todo el país, hermanos, donde el Espíritu Santo se manifestaba de una manera poderosa, con sanidades y milagros, con predicación del Evangelio. Predicaban el Evangelio por todos lados. Aleluya. Estábamos leyendo una de las reseñas de las historias del inicio del movimiento, que uno de los hermanos fundadores del movimiento trabajaba como soldador, de esos soldadores ambulantes, y una vez dice que estaba haciéndole un trabajo a una señora, soldándole una tina ahí en su casa, y él predicándole de la palabra, predicándole. La señora estaba enferma de una enfermedad incurable, y este hombre oró por él y la señora fue sanada. Aleluya. Y la señora abrió una puerta en su casa para que se hicieran reuniones, y así el poder de Dios iba manifestando de una manera poderosa en todos los lugares donde estos hombres predicaban, hermanos, porque la gloria de Dios, hermanos, respaldaba a estos hombres. Si bien nuestra asociación nació, hermanos, en un movimiento explosivo del poder de Dios. Ya les había yo platicado, hermanos, de la experiencia que tuvieron años después algunos hermanos en un día de Pentecostés allí en la iglesia central en Pachuca, donde estaba el poder de Dios y el culto estaba bien bendecido por el Señor. Y dice que en una de esas que estaban en el culto, llegaron los bomberos a rodear esa iglesia con sus mangueras listas para echar agua, porque decían: es que esta iglesia se está quemando, está rodeada de fuego. Aleluya. Pero no era fuego, era fuego de Dios, era un poder glorioso que se podía palpar y ministrar, hermanos. Aleluya. Si bien nosotros tenemos esos genes, hermanos, que estos hombres dejaron en la asociación, hermano, de poderle dar oportunidad al Espíritu Santo, hermanos, y hacer grandes cosas, hermanos. Dice que somos más de 3,000 congregaciones que da cobertura a la asociación. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? Si hacemos una estadística en una media de 3,000 congregaciones a 100 congregantes por congregación, ya en una media general, ¿cuántos miembros seríamos? ¿Verdad? Somos muchos miembros de la asociación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Pero ¿por qué este eslogan? ¿Por qué Dios le da la visión a este varón poniendo este eslogan diciendo: iglesia, vuelve a tu primer amor? Porque parece ser que nuestras congregaciones, y si bien tal vez también la nuestra o las nuestras, hermanos, parecen estar también llorando junto al río, hermanos, llorando y añorando los días en que Dios se manifestaba en nosotros, aleluya, de una manera gloriosa. Si bien recordamos los momentos gloriosos cuando quizá teníamos una unidad todavía mejor que la que tenemos ahora, y todavía teníamos una libertad más grande de la que tenemos ahora, gloria al Señor, y de que no nos importaba ensuciar nuestra ropa con el polvo o con el lodo cuando nos agarraba aquí la lluvia, ¿sí o no, hermanitos? Y no nos importaba que nos mirara allí la gente y estuviera nomás husmeando a ver qué otras cosas hacían, hermanos. Y aquí nos pasábamos horas enteras. Había cultos donde la alabanza duraba 2 horas, hermano. 2 horas de alabanza y se iban como si nada, hermanos. Si nosotros nos comparamos con esta escena de los hebreos que estaban en Babilonia, que lloraban, que añoraban, que decían: ¿cómo es posible
estamos lejos de nuestra patria, estamos cautivos en este lugar, no podemos manifestar el gozo, la alegría, algo ha pasado que no podemos inspirarnos en lo que antes hacíamos cuando estábamos en nuestra tierra. Si bien le está pasando lo mismo a nuestra asociación y a nosotros también por ser parte de la asociación, que estamos añorando cosas gloriosas que antes habíamos experimentado. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Y decía el Salmo, dice el Salmo en el versículo 4, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Pareciera que estamos cautivos ahora, hermanos, por el materialismo. Pareciera que estamos cautivos ahora, hermanos, por la religiosidad o las tradiciones, por la pereza espiritual, hermanos, por la falta de consagración, cautivos en una falta de consagración, en una falta de identidad con Cristo, hermanos, cautivos, hermanos, en pensar más en las cosas de la tierra que en las cosas de Dios, hermanos, preocuparnos más por las cosas de abajo que por las cosas de arriba. Pareciera que estamos en esa misma cautividad que estaba el pueblo hebreo allí en Babilonia, hermanos, y que aunque usted no lo crea, nuestro interior añora cosas que antes vivíamos y que podemos vivir si queremos, si volvemos a nuestro primer amor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Pareciera que hemos colgado nuestras arpas en los sauces de Babilonia. Pareciera que no tenemos ya más visión de hacer otra cosa gloriosa en los cultos cristianos, hermanos. Pareciera que quisiéramos arrancarle de usted, hermano, un gloria a Dios, un aleluya, una alabanza, un cántico, una danza, hermanos. Antes nos tirábamos hasta en el lodo aquí, ¿verdad? En el polvo. Nos hincábamos ahí. Y ahora dicen, ay, no, está muy sucio el piso. ¿Verdad? Se ensucia mi vestido. Aleluya. Y vengo aquí para lucirlo y luego ustedes quieren que me postre allí. Yo ni loco, ¿verdad? Pero dices, ¿pero por qué no? Si antes lo hacíamos. En Jerusalén, en nuestro pueblo, en nuestros tiempos. En nuestro primer amor. No importaba nada porque había pasión en nuestra alma, ¿sí o no, hermanos? Había un fuego de pasión para Cristo, hermanos, en nuestro corazón. Hacíamos oraciones, nos levantábamos, hermanos. Antes ya venimos a orar ya a las 6, pero nos jactábamos de venir a las 5 de la mañana. Llegamos a tener grupos de oración aquí a las 5 de la mañana de hasta 30, 40 hermanos. Y ahora no queremos como ofender a los hermanos de despertarlos de su lindo sueño y decirlo, no se venga a las 5, véngase a las 6. Ay, hermano, yo que me estaba acostumbrado a llegar a las 7, levantarme a las 9 de la madrugada. Como que estamos sentados al río llorando y añorando cosas que vivimos antes y que podemos volver a vivir si nos decidimos a volvernos a nuestro primer amor, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hay un llamado de parte de Dios a través de este comité nacional de nuestra asociación. Hay un llamado de parte de Dios diciéndole a nuestra asociación, vuelve a tu primer amor. Acuérdate cuando eras misionero, misionario, dabas tu vida, dabas tu tiempo, dabas tu dinero, dabas todo lo que tenías por predicar, cantabas, danzabas, gritabas, aleluya,
No había nadie que te detuviera. Hablabas lenguas, ministrabas. Aleluya. Dice este texto: si yo me olvidase de Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Dice: el día que yo me olvide de Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza. ¿Para qué de servir si me olvido de las cosas que me dan la vida? Y pareciera ser, hermanos, que eso sucede en nuestra asociación y tal vez en nuestras iglesias, comunidad cristiana, hermanos, donde hemos perdido destreza en el ministerio, en los dones, en el servicio a Dios, hermanos. Aleluya. Hemos perdido la disciplina, hermanos, personal en la oración, en la búsqueda, la disciplina en la iglesia. Y por eso a veces pienso que las iglesias están sentadas a la orilla del río de Babilonia, añorando las cosas que antes eran capaces de hacer. Si yo me olvidare de Jerusalén, dice, que pierda mi diestra su destreza y que mi lengua se pegue al paladar. Si yo no diera honor a mi pueblo o a mi Dios, quien es el motivo de mi alegría, dice. Porque a poco no, hermanos, pareciera que nuestra lengua se pega a nuestro paladar. No podemos ni cantar, ni queremos ni cantar. Y ahora más con el cubrebocas, ¿verdad? Ya no sé si esté cantando o no. Si esté sonriendo, me esté haciendo gestos. Por ahora se puede hacerme, si quiere decir. Y yo no me doy cuenta. Yo digo, ese hermano está feliz, pero él está. Aleluya. Ahora sí que no hay gente que se queje de que le hacen gestos porque se cubren la boca. Pero si bien, hermanos, pareciera que así está nuestra lengua pegada a nuestro paladar, cuando no podemos ya cantar ni aprendernos los coros, y estamos aquí esperando. Yo no sé qué esperamos cuando venimos a la iglesia, como que estamos esperando a que suceda algo, y al final no sucede y nos vamos sin nada. Cuando debería usted desde el principio disfrutar el momento de estar aquí, alabar, cantar, orar, diezmar, profetizar, aplaudir, gritar, hacer todo. Y ya cuando usted salga dice, salgo lleno del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que vuelva, hermanos, esa pasión en nosotros, hermanos. Y ahora que nos estamos reuniendo todos juntos, hermanos, vamos a hacer nuevamente de este lugar un fastidio para los vecinos. Aleluya. Digan, ya volvieron los gritones de la iglesia. Ya otra vez cantan, gritan, danzan, fastidian. Claro que sí, porque vamos a volver a nuestro primer amor. Aleluya. Oh, ¿cuántos dan gloria al Señor? Que hagamos de cada reunión, hermano, una reunión gloriosa como antes. Aleluya. Cuéntenles, hermanos, lo que antes vivimos, hermanos. Cuéntenles a esos muchachos para que vean que hubo un tiempo donde la gloria del Señor se manifestaba. Ahora sigue estando el Señor con nosotros, pero ahora el Señor como somos más refinados, pues nos respeta, pero antes no éramos muy refinados ni nos creíamos muy nice. Y entonces el Señor dice, órale, póngase en el polvo. Y ahí estábamos en el polvo. Órale, en la lluvia, en el lodo. Allí estábamos en el lodo. No había paredes y la gente, mira, te están viendo y criticando. No me importa. Y sería, y cantábamos y danzábamos, hermanos. Teníamos público allá, hermanos. Pero sí podemos, hermanos. Porque la cautividad no duró toda la vida. Porque después de 70 años Dios le permitió, hermanos, que a través de muchos siervos y reyes de ese tiempo hicieran volver al pueblo hebreo a su tierra natal, a Jerusalén, a regresar a sus terruños, a volver a hacer y reconstruir el muro de Jerusalén, a reconstruir las puertas del muro, a volver a levantar un altar en Jerusalén y volver a hacer una fiesta,
volver a celebrar la Pascua en Jerusalén, recordando la salvación de Dios, aleluya, de cuando fueron librados de Egipto, hermanos. Fue algo glorioso cuando el pueblo de Dios retornó a Jerusalén nuevamente. Se organizaron por familias, por tribus, para poder regresar. Y se imaginan, hermanos, cómo ver un pueblo que regresa a restaurar las ruinas que habían quedado en su país, hermano. Después de que terminaron, hicieron grandes celebraciones como en antaño, hermanos, porque habían vuelto nuevamente a su primer amor, hermanos. Y creo que nosotros como iglesia debemos buscar eso, hermanos. Esta palabra de vuelve a tu primer amor fue el mensaje que Dios le dio a la iglesia de Éfeso cuando le dice: tú has hecho esto, está bien, has hecho estas cosas correctas, te mantienes firme, pero te voy a decir una cosa, Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ya no eres igual que antes, ya no me amas igual que antes, ya no me recuerdas igual que antes, ya no me buscas como antes. Te importa más tu propio prestigio que mi adoración, mi alabanza, aleluya. Hay más preocupación por lo material, lo físico, por nuestra propia salud, que por darle gloria y alabanza a un Dios todopoderoso, que aunque estemos vivos o muertos, hermanos, Él no nos va a dejar solos, hermanos. Él nos va a levantar, aleluya. Aleluya. Pero vuelve a tu primer amor. Cuando esta expresión, fíjense cómo lo dice, vuelve a tu primer amor. No está diciendo que Dios te va a hacer volver a tu primer amor. Él te está diciendo: tú hazlo, tú vuelve. Lo mismo que el arrepentimiento es una decisión de cada uno de nosotros, si lo hace o no lo hace. Es una decisión personal de dejar al mundo y volverse a Dios. Es lo mismo que Dios está diciendo en este eslogan a nuestra asociación y a nuestras iglesias, comunidad cristiana: vuelvan a su primer amor, háganlo ustedes. Yo ya les tengo preparado algo, pero son ustedes los que tienen que tomar la decisión de volver nuevamente a los días de gloria, a los días poderosos, a los días en que el Espíritu se manifestaba en ti, en que hablabas lenguas, profetizabas, evangelizabas, cantabas, danzabas, te postrabas, llorabas, eras puntual, amabas a Dios con toda tu alma, aleluya. Tenemos los genes de una iglesia, de un movimiento pentecostal, hermano. Tenemos los genes, hermanos, de esos hombres que trajeron la palabra de Dios a estos estados, a estas ciudades, hermanos, y que el Espíritu Santo los respaldaba. Están en nuestra ADN espiritual, aleluya. Cualquier cosa que nos motive y nos haga entender lo que Dios quiere, hermanos, podemos, hermanos, ser todavía más gloriosamente bendecidos que antes, porque dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera, aleluya. La gloria postrera será mayor que la primera. Y te levantarás, y los jóvenes se levantarán y cantarán canciones y cantarán danzas y alabarán a Dios y saltarán como becerros en la manada, aleluya, y se entregarán al Señor y hablarán de Cristo, y los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones y los siervos y las siervas profetizarán, aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos, creo que es el momento, creo que es el momento. Levántese, diga: sí, 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 Señor. Quiero volver a mi primer amor, Señor. Quiero volver a sentir la gloria de Dios, la mano de Dios en mi vida. Quiero volver a irrumpir en gozo.